Buenos días, nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es Ariana Zanabria Robles, junto con mis compañeros Fabián, Marina, Jordi, Gabriel y Sebastián. Nosotros vamos a hablar sobre la aplicación del principio del palomar en ingeniería en sistemas. Un pequeño resumen respecto a nuestro tema. Se nos dio la tarea la investigación del tema del principio del palomar, también conocido como principio de Dirichlet. Lo que se pretende es conseguir una forma de aplicar este principio en lo que sería la ingeniería en sistemas, de manera en que nosotros investigamos y recopilamos información para poder explicarlo de la manera más eficiente y correcta posible. Durante la búsqueda de información se abordó la importancia en los diferentes campos que tiene, ¿verdad? Principalmente en lo que sería el desarrollo informático para mostrar una cantidad de datos, ¿verdad? En lo que serían las tablas hash y colisiones de datos. El principio de palomar se establece de la siguiente manera. N cantidad de palomas y M cantidad de palomares, por lo menos va a existir un palomar con más de una palomar. Por otro lado, es relevante comprender la historia, ¿verdad? Puesto que el padre de este principio tomó en cuenta varios matemáticos de su época, ¿verdad? Y más tarde toma la teoría de otra gente, ¿verdad? O sus profesores y va incorporando el principio de su profesor, un colega, e incorpora nuevas ideas formando este dichoso principio. Es necesario conocer las aplicaciones de este principio, ¿verdad? Puesto que presenta varios usos más o menos cotidianos, ¿verdad? Que se explicarán algunos y se brindará una ejemplificación para una exposición más eficiente y para una comprensión más didáctica y práctica para que sea provechoso. Ahora, en la problemática que se desea resolver. Durante la investigación se desea resolver y llevar a cabo la forma de aplicar el principio del palomar en la ingeniería en sistemas, por medio de sus aplicaciones y razonamientos que llegue a facilitar la solución de problemas. De igual manera, se busca mostrar ejemplos del tema para una comprensión más didáctica y práctica. Como objetivo general, se pretende demostrar los usos y aplicaciones del principio del palomar en la ingeniería en sistemas. Objetivo específico número 1, desarrollar ejemplos aplicados en el campo de la ingeniería en sistemas con relación a este principio matemático, incluyendo su resolución y sus resultados. Objetivo específico número 2, explicar el principio del palomar y su relación con la informática, tomando en cuenta las colisiones de datos y las tablas hash. Objetivo específico número 3, explorar la historia de este principio, tomando en cuenta conceptos y antecedentes. El principio de palomar. Este establece que si n palomas se distribuye en m palomares, siempre que el número de palomas n sea mayor que el número de palomares m, o lo que se podría representar en el lenguaje matemático n mayor que m, entonces necesariamente existirá al menos un palomar con más de una paloma. Otra forma de explicarlo sería que si m huecos pueden albergar como mucho m objetos, en el caso de que cada uno de los objetos esté distribuido en un hueco distinto, es por ello que el hecho de añadir otro objeto fuerza a volver a utilizar alguno de los huecos. Esto representa que el principio de palomar no necesariamente debe referirse a palomas y palomares. El concepto de colisión es cuando uno o más dispositivos procuran enviarse a una señal por medio de un canal en específico y al mismo tiempo. Cuando ocurre la colisión se llega a presentar un mensaje mezclado y complicado de entender. Es por esta razón que las redes de computadoras deben de tener un sistema o mecanismo que les ayude a evitar colisiones o para recomponerse en caso de que alguna llegue a suceder. Puede ocurrir cuando dos o más conjuntos de datos son modificados y resultan en el mismo valor. Un hash disfunción reduce los datos a un valor menor y a menudo se usa comprensión y criptografía. Si bien la operación hash puede ahorrar espacio en el disco, es posible que dos entradas puedan producir lo mismo de salida. Si se puede usar múltiples funciones hash para evitar valores duplicados cuando se produce una colisión. Por ejemplo, si dos computadoras en un Ethernet datos de envío de red en el mismo momento, los datos colisionarán y no terminarán de transmitirse. Es por eso que en protocolo de redes se debe confirmar si los paquetes han sido recibidos antes de transmitir datos adicionales. Los interruptores y routers pueden reducir las colisiones, comprobando si una línea de transmisión está inactiva o en uso antes de transmitir datos. Tablas hash. Son estructuras de datos que se utilizan para almacenar un número elevado de datos sobre los que se necesitan
operaciones de búsqueda e inserción muy eficientes. Una tabla hash almacena un conjunto de pares, clave y valor. La clave es única para cada elemento de la tabla y el dato que se utiliza para buscar un determinado valor. El principio de Palomar como una herramienta realmente es muy sencilla de utilizar y formular. Sin embargo, es considerada una herramienta extremadamente ingeniosa cuando se habla de temas como combinatoria en aplicaciones, como por ejemplo la teoría de grafos, la geometría de análisis, el análisis matemático, la teoría de números, ciencias de la computación o la resolución de problemas. Estas son solo menciones, pues este principio llega a tener bastante popularidad por lo simple que es. Por último, tenemos los usos y aplicaciones. Normalmente se encuentra en lo que sería la informática. Un ejemplo a esto son las colisiones. Estas son inevitables en una tabla hash, ya que el número de posibles valores que pueden tomar los elementos de un vector llegan a exceder a menudo el número de sus índices. Ningún algoritmo de hashing, sin importar lo bueno que sea, va a evitar estas colisiones. Este principio llega a probar que cualquier algoritmo de comprensión sin pérdida hace que al menos un archivo de entrada, otro más pequeño, hará que otro fichero de entrada sea más grande. Si esto no pasa, dos archivos distintos podrían ser comprimidos en un archivo más pequeño y este, al ser restaurado, va a presentar muchos conflictos. Desarrollo del problema. Se presentarán dos ejercicios que corresponden al principio del Palomar. Número 1. A un partido de fútbol llegan a acudir 840 personas. Demuestre que por lo menos hay 3 personas que cumplen años el mismo día. Para este ejercicio se toman dos cosas en cuenta. 1. Las palomas son el equivalente a los espectadores, 840. Y 2. Los niños equivalen a los días del año, 365. Número 2. Un profesor de matemáticas discretas les dijo a sus estudiantes lo siguiente. Vamos a tomar 6 números del 1 al 10. Entre los que fueron seleccionados, seguro que hay 2 que suman 11. Demuestre que lo que dijo el profesor es cierto. Resultados. Ahora bien, a continuación se presentarán dos ejercicios que corresponden al principio de Palomar. Ejercicio 1 es que a un partido de fútbol llegan a acudir 840 personas. Se demuestra que por lo menos hay 3 personas que cumplen años el mismo día, dado que se escribe en cada día de un calendario el nombre de un espectador y colocamos los 365 primeros espectadores. Cuando se acaba el año, se vuelve a escribir el nombre de los siguientes 365 y aún así quedan 110 espectadores, ya que 840 es igual a 365 por 2 más 110. Eso quiere decir de que luego el análisis se puede concluir que como mínimo va a haber un nido con más de 3 palomas, es decir, 3 personas que fueron anotadas el mismo día. En el ejercicio número 2 es que un profesor de matemáticas discretas le dijo a sus estudiantes lo siguiente, que van a tomar 6 números del 1 al 10, entre los que fueron seleccionados seguro que hay 2 que suman 11. Los números que se van a escoger corresponden a las palomas, mientras que los palomares serían las parejas del número del 1 al 10, que cuando se suman dan como resultado 11. Una vez analizando el programa, damos con los siguientes 5 parejas de números. 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8, 4 y 7 y 5 y 6. Entonces, como tenemos 5 pares y tenemos 6 números a elegir, es seguro que hay 2 números que van a pertenecer al mismo par y que suman 11. Por otro lado, el análisis de resultados demuestra que el principio del Palomar o Dirichlet es muy utilizado en la programación y en la informática mediante las tablas de hash para evitar colisiones. También se demuestra que ningún algoritmo de hashing puede evitar colisiones y que cualquier algoritmo de comprensión sin pérdida hará que otro archivo de entrada sea más grande. El principio ha sido aplicado en ejemplos cotidianos para mostrar su aplicación en ingeniería de computación y sistemas. Ese se expone que la historia antecedente del principio, su evolución y su importancia como herramienta matemática multidisciplinaria para resolver problemas en diversas áreas de la vida cotidiana, incluyendo la ingeniería informática. El aporte del principio y sus múltiples aplicaciones son utilizados en diversas áreas de ingeniería para solucionar problemas de forma más rápida.
Esta investigación se extiende a un enfoque hacia su historia y su amplia trayectoria a lo largo de muchos siglos de desarrollo. Este ha dado paso a múltiples conocimientos que ayudan al ser humano a ser más práctico y que sea una manera de realizar procedimientos más cortos. Con el proyecto se logra concluir que en el principio Palomar existen numerosos aportes en diversas áreas que han sido de múltiple ayuda e influencia para la facilidad a la hora de resolución de ejercicios de su respectiva índole. Se llegó a enunciar la importancia de sus aplicaciones y demás aspectos vistos, llegando a la conclusión de la importancia y relevancia de preservar los conocimientos y tratando de hacer conciencia acerca del esfuerzo y tiempo que brindaron a los antecedentes. También se logró la exposición puntuada de cada uno de los debidos usos bien explicados, tomando en cuenta lo que eran las colisiones y las tablas de hash. A su vez, se mencionó un poco de la historia y sus aspectos que dieron paso a ejercicios que podían ser aplicados en la vida cotidiana y que son un ejemplo base de cómo se emplearía el principio en diversos campos de estudio y desarrollo. Y para finalizar con las conclusiones, también se dio a conocer el funcionamiento fomentando un pensamiento amplio acerca de los posibles usos y sus descripciones, en dos ejemplos más o menos apegados a una realidad, comprendiendo que el principio de Palomar va más allá de una simple herramienta. Y finalizando, aquí estaría la bibliografía con las citas y los sitios web que utilizamos para el proyecto. Muchas gracias.